Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance de la materia, para lo cual vamos a hacer una breve retroalimentación del tema anterior que se refería a la ley penal en cuanto a las personas y la teoría del delito. Y habíamos indicado que la responsabilidad por las propias sanciones es la base de un sistema democrático y a ellas no se van a sustraer funcionarios, cualquiera sea su jerarquía. Indicamos que la ley penal se aplica a todos los habitantes sin distinción. Empero se presentan casos en los que por la función que desempeña una persona es necesario que previamente se le someta a un proceso denominado antejuicio, es decir, un privilegio procesal, por el cual se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una persona. Estas excepciones están establecidas en el derecho constitucional y en el derecho internacional. Y habíamos referido a lo que es la inviolabilidad, la inmunidad y las prerrogativas o privilegios procesales. La inviolabilidad supone que aquel que goza de ella no puede ser castigado. La inmunidad los resguarda contra toda persecución penal mientras dure el desempeño del cargo que transitoriamente ejerce. Los privilegios procesales son ciertas garantías de procedimiento especial que se han establecido a favor de ciertas personas en razón de las funciones que invisten. Para lo cual, cuando hemos hablado de la inviolabilidad del jefe de Estado y de otros funcionarios de jerarquía, habíamos tocado varios artículos de la Constitución Política del Estado, como por ejemplo el artículo 159, el artículo 160, el artículo 161. Luego nos habíamos referido a la inmunidad parlamentaria para lo cual nos habíamos basado en los artículos 151 y 152 del indicado cuerpo legal. Luego también habíamos explicado la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, y esta situación es excepcional, se justifica en materia penal por dos razones fundamentales en el desempeño de estos diplomáticos. Uno, porque el agente diplomático representa a su país cerca del gobierno ante el cual se haya acreditado, y dos, porque el agente diplomático requiere de la independencia necesaria para el cumplimiento de las altas funciones de que está investido. Luego habíamos dado una definición del delito, para lo cual habíamos indicado que el delito es producto de la vida social porque los bienes jurídicos de las personas y de la ciudad misma son afectados por la convivencia social. Tomamos también el delito como un ente jurídico y damos la definición de Francisco Carrara, que dice que el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Habíamos hablado también del delito como un fenómeno natural y como un hecho social, y cuando decimos el delito como un fenómeno natural, vendría a ser la violación de los sentimientos altruistas de piedad y probidad en el grado que son poseídos por el término medio de los miembros de la comunidad y que es necesario para adaptarse a él. Cuando habíamos hablado de lo que es la base sociológica, y decimos que los delitos son aquellas acciones punibles determinadas por móviles individuales y antisociales que turban las condiciones de vida y contravienen la moralidad media de un pueblo dado en un momento determinado. Luego habíamos hablado de la noción jurídica del delito y habíamos tocado tres aspectos: desde el punto de vista formal, desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista dogmático. También nos habíamos referido a los elementos genéricos, específicos y circunstanciales del delito. Y dentro de estos hemos hablado de los elementos fundamentales del delito, tomando el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo vendría a ser la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la condición objetiva y la punibilidad. El aspecto negativo, la falta de acción, ausencia de tipo, causas de justificación, causas de imputabilidad, causas de inculpabilidad, la falta de condición objetiva, las excusas absolutorias.
Luego habíamos ido desglosando cada uno de los elementos positivos y negativos del delito y nos hemos referido específicamente también a lo que son los elementos genéricos del delito, que vienen a ser situaciones comunes a todos los aspectos del delito sin considerar lo que es propio a cada uno en particular. Luego los elementos específicos son los que distinguen y diferencian de otros actos, se oponen al orden jurídico, por lo tanto son antijurídicos, son propios de cada delito en particular. Y luego nos referíamos finalmente a los elementos circunstanciales, son los que resultan del acto antijurídico, es decir, la pena que no modifica la naturaleza del delito, pero influye en su punibilidad. Ahora ingresamos a ver el nuevo tema que se refiere a la clasificación de los delitos, para lo cual tomamos los siguientes aspectos. Vamos a ver unas consideraciones generales, vamos a hablar de los delitos instantáneos, de los delitos permanentes y los continuados, vamos a referirnos a los delitos de lesión y de peligro, vamos a referirnos a los delitos materiales y delitos formales. Vamos a ver los delitos de acción, de omisión y de comisión por omisión. Vamos a explicar los delitos singulares y plurales. Vamos a diferenciar los delitos comunes y especiales. Vamos a especificar en qué consisten los delitos personales e impersonales. Vamos a diferenciar delitos dolosos y culposos. Vamos a tener un conocimiento en qué consisten los delitos simples, complejos y compuestos. Vamos a referirnos a los delitos comunes, a los delitos políticos y a los delitos sociales. Vamos a hablar de los delitos de acción pública y finalmente a los delitos de acción privada. Por lo cual empezamos hablando que todos los actos humanos tipificados como delitos necesariamente tienen que estar previstos en la normativa jurídica penal, mas todas aquellas acciones que no están inmersas en dicha ley son consideradas permisibles o lícitas, respondiendo a un principio jurídico. Lo que no está prohibido está permitido. Si bien pueden clasificarse el delito como hecho realizado por la voluntad humana, toda infracción responde a diversos estímulos, tanto internos o externos, lo que permite establecer una serie de infracciones que motivan dividirlas en grupos, cuyas unidades son afines, pero que se diferencian por muchas incidencias, tales como, por ejemplo, delitos de gravedad, tomando en cuenta su naturaleza, el fin perseguido, el hecho de cometerlo individualmente o asociado, etc. Atendiendo a la gravedad de las infracciones o de su intensidad, la mayoría de los tratadistas acostumbran a agrupar a las infracciones o delitos en dos grandes sistemas, el sistema tripartito y el sistema bipartito. El primero comprende los crímenes, los delitos y las contravenciones. Son considerados crímenes aquellas infracciones cometidas contra valores superiores de la persona humana, como ser la vida, la libertad, la alimentación, etc. Se consideran delitos las relativas a valores medios creados por convenciones sociales, tales como los contratos de compra-venta de bienes. Finalmente, las contravenciones son todos aquellos actos que significan desconocimiento a disposiciones emanadas de instituciones administrativas, traducidas en reglamentos o ordenanzas. Son delitos considerados menores. En tanto que el sistema bipartito es muy antiguo, comprende únicamente dos instancias, delitos y contravenciones, asimilando a los primeros los crímenes del anterior sistema. La mayoría de los países adoptan en sus legislaciones al sistema bipartito, tal como ocurre en nuestro país. Vamos ahora a ver en qué consisten los delitos instantáneos, los permanentes y los continuos. Son denominados delitos instantáneos cuando la violación del derecho se agota en un solo momento. Para maggiori es instantáneo cuando la acción se exige en un solo momento, es decir, van a coincidir la consumación, como por ejemplo, de esta clase de delitos podemos dar lo que es el homicidio, lo que es el robo, lo que es la violación.